Florentino Pérez parece que se ha cansado de la situación actual del Real Madrid y el partido de ida frente al Arsenal habría sido el detonante. Tanto es así que ya habría empezado a tomar decisiones importantes dentro del equipo para cambiar cosas de cara a la próxima temporada. Desde salidas en el equipo donde ya habría 4 jugadores que estarían descartados para la próxima temporada, a fichajes con jugadores que parece que están muy cerca de llegar al Real Madrid y evidentemente también cambios en el banquillo donde Ancelotti a día de hoy pues está prácticamente fuera del equipo. La primera salida que se da prácticamente por hecho en el Real Madrid de cara a la próxima temporada es bastante evidente, la de Lucas Vázquez, un jugador que en mi opinión pues ha sido bastante injusto con él en algunas ocasiones porque es un jugador que recordemos que empezó siendo extremo y que desde que lo cambiaron a lateral pues su punto flojo siempre había sido la defensa. Pero cuando era más joven sí que es cierto que era un jugador que físicamente pues aguantaba bastante y yo creo que aportaba bastante también en esa posición, aunque defensivamente nunca ha sido su punto fuerte, pero aportaba bastante más al equipo de lo que aporta a día de hoy. Y en el Real Madrid pues se da prácticamente por hecho que no va a seguir la próxima temporada, finaliza contrato y ya tiene 33 años y su rendimiento pues está siendo muy bajo. Y además pues van a llegar jugadores en esa posición y hay una llegada que está prácticamente confirmada, por lo que evidentemente no va a ser Dani Carvajal quien salga en ese lateral derecho, por lo que Lucas Vázquez está viviendo su última temporada en el Real Madrid, donde está siendo pues bastante criticado además por la afición. El sustituto de Lucas Vázquez en ese lateral derecho va a ser Alexander Arnold, un jugador que pues a día de hoy es de los mejores laterales del mundo. Eso sí, tiene el mismo problema que Lucas Vázquez y es que defensivamente es bastante flojos. Eso sí, en este caso Alexander Arnold pues ofensivamente, en mi opinión, es el mejor lateral derecho ofensivo del mundo. En ataque te ofrece bastante y pues al fin y al cabo es un jugador que va a llegar completamente gratis. Esto lo han comentado periodistas como Fabrizio Romano, ya que finaliza contrato pues a final de año. Es un jugador que tiene un valor de mercado de 75 millones de euros y el Real Madrid pues que sigue haciendo esta fórmula de fichar a jugadores que bueno, que al fin y al cabo llegan completamente gratis, y teniendo en cuenta a día de hoy cómo está el mercado, que Alexander Arnold, pues el Liverpool en condiciones normales te podría pedir cerca de los 100 millones de euros por su fichaje, creo que es una gran incorporación y nuevamente Florentino Pérez creo que vuelve a acertar en este caso. Al igual que Lucas Vázquez, otro jugador que está viviendo su última temporada en el Real Madrid es Luka Modric, un jugador que ya tiene 39 años, que evidentemente pues le han pasado factura y en esta temporada es cuando se está pues demostrando realmente, ya que pues la anterior temporada sí que dio un gran rendimiento a pesar de su edad, pero este año ya se ha notado el bajón definitivo y que el Real Madrid al fin y al cabo, aunque sea un jugador que está entrando en la rotación del equipo y no sea titular, pues yo creo que el Real Madrid se equivocó en esta renovación. Creo que se debería de haber hecho otro fichaje para el centro del campo, y es que en partidos contra equipos importantes con el Arsenal o en los partidos de Champions se ha notado bastante pues que al fin y al cabo Luka Modric no tiene ese físico que tenía hace algunos años y le cuesta bastante, sobre todo aportar defensivamente al equipo, aunque luego en la fase de creación pues sigue siendo un jugador muy importante. Pues parece que para la próxima temporada ya sí que pues no va a seguir definitivamente, y me parecería bastante extraño que acabara renovando por otro año más. El único mediocentro que ha sonado de momento para el Real Madrid de cara a la próxima temporada es Martín Zubimendi, el centrocampista de la Real Sociedad, que tiene un valor de mercado de 60 millones, pero claro, es un jugador bastante distinto a lo que te ofrece Luka Modric. Es más, Zubimendi es pivote defensivo, por lo que a mí me encaja más su fichaje en el caso de que se vaya Tchouaméni del equipo, o por otro lado que se pueda ir Camavinga, porque como sustituto de Luka Modric la verdad que no tiene mucho sentido. Eso sí, parece que las informaciones en cuanto a Zubimendi son reales, porque no es que lo haya dicho un medio, no es que lo hayan dicho dos, sino que prácticamente esta información la han sacado en todos los medios, por lo que veremos a ver qué ocurre con este posible fichaje. Pero a día de hoy no ha sonado otro medio centro. Yo creo que en caso de que llegue Zubimendi sería por alguna de esas dos salidas, o Camavinga o Tchouaméni. Y podría llegar otro mediocentro en caso de que se vaya Luka Modric, aunque no creo que se hagan tantísimos fichajes, por lo que veremos a ver qué ocurre. Un jugador que no se sabe lo que va a ocurrir con él es David Alaba, un jugador que tiene contrato hasta 2026, aún le queda un año más, y el Real Madrid tiene un gran problema aquí, porque después de la recuperación del jugador, pues hemos visto que ha vuelto a un nivel muy bajo y hay dos opciones: o que se vaya del equipo o
que le renueven a la baja, porque es uno de los jugadores a día de hoy que más cobra de la plantilla y evidentemente pues dando este nivel no puede tener esos sueldos. Y veremos a ver qué decide hacer el jugador, porque aunque el Real Madrid le quiera bajar el sueldo, aunque el Real Madrid se lo proponga, el que tiene que aceptar es el jugador. Y evidentemente si el Real Madrid lo quiere vender, a no ser que se vaya a Arabia Saudí, ningún equipo en Europa pues le va a pagar ese salario a día de hoy. Veremos a ver qué ocurre. Yo creo que es un jugador que ya no va a recuperar el nivel que tenía anteriormente, porque tiene 32 años, ha pasado una lesión muy grave. Y yo creo que sí que podría estar bien que se quedara en el Real Madrid con un sueldo mucho más bajo y para ser un jugador en la rotación del equipo, pero veremos a ver qué acaba ocurriendo, porque yo creo que todo hace indicar a que saldrá del equipo y acá, en el caso de que el jugador no se quiera bajar el sueldo, se irá a Arabia Saudí o se negará a irse del Real Madrid. Para la defensa, el fichaje que quiere hacer el Real Madrid yo creo que no sorprende a nadie, porque es Dean Huijsen, el central del Bournemouth, la revelación de la Premier, que ya ha sido pues internacional con España con únicamente 19 años y que yo creo que pues junto a Alexander Arnold pues ya son los dos fichajes que están más cerrados, y para mí Huijsen es el fichaje más importante del Real Madrid en el próximo mercado de verano sin lugar a duda. Es un jugador que únicamente tiene 19 años, que está siendo titular en un equipo de Premier, que para mí es la liga más competitiva del mundo. Tiene ya un valor de mercado de 42 millones de euros y una cláusula de 60, que es lo único que le falta por cerrar al Madrid, porque según informan pues ya tendrían un acuerdo completo con el jugador y lo único que faltaría sería cerrar el precio, ya que el Real Madrid pues no quiere pagar esa cláusula de 60 millones de euros y estaría intentando bajar el precio pues unos 10 millones hasta los 50, aunque yo creo que el Bournemouth no va a querer negociar, porque si el Real Madrid no paga la cláusula, otro equipo la va a pagar y yo creo que el Real Madrid acabará pagando esos 60 millones. Pasamos con el descarte del equipo, que a mí sinceramente más me ha sorprendido y me parece pues más injusto. Se trata de Fran García, que parece que en ese lateral izquierdo finalmente pues no saldría Ferland Mendy según los rumores, y el Real Madrid vendería pues a Fran García, que a mí me parece pues bastante injusto, porque creo que ha sido el mejor del equipo esta temporada en esa posición, pero muy por encima de Ferland Mendy, un jugador que yo creo que ha aportado bastante en Liga y que creo que debería haber sido el lateral izquierdo titular en el partido frente al Arsenal, muy por encima de Álava, que se demostró que le faltaba pues aún bastante para poder llegar a dar un buen rendimiento. En el caso de Fran García me ha sorprendido bastante, veremos a ver si acaba siendo así o no, pero ahora todos los medios coinciden en que el Real Madrid en ese lateral izquierdo, donde sabemos que se quiere hacer un fichaje, parece que la salida no va a ser Mendy, sino que va a ser Fran García. Como he dicho, a mí me parece bastante injusto, creo que es un jugador que está dando pues un rendimiento bastante bueno. Y aquí es donde el Real Madrid va a tener el problema más serio en el próximo mercado de verano, y es que pues para suplir ya sea Fran García o Ferland Mendy en el lateral izquierdo, no hay pues jugadores de nivel en esa posición a día de hoy en el mercado. Una de las pocas opciones era Alphonso Davies, que ya sonó mucho para el Real Madrid, pero acabó renovando con el Bayern de Múnich hasta 2030, por lo que evidentemente esta opción está más que descartada, y yo creo que era el mejor fichaje que podía hacer sin lugar a dudas el Real Madrid en ese lateral izquierdo. A día de hoy pues no hay muchos más laterales izquierdos que pues sean viables para el Real Madrid en cara de cuanto a fichar y que puedan tener un rendimiento bastante alto. Han sonado algunas opciones como Kerkez, otro jugador del Bournemouth, al igual que Huijsen, que está siendo también una de las revelaciones de la Premier, y es de las pocas opciones que tiene el Real Madrid para esa posición, pero aquí es donde creo que puede llegar a haber más carencias en el mercado a día de hoy, por lo que veremos a ver qué decide hacer Florentino Pérez en ese lateral izquierdo. Pasamos al tema del banquillo en el Real Madrid, el entrenador de cara a la próxima temporada, que es donde también hay bastantes más dudas en el equipo, y es que parece que Xabi Alonso podría ser la opción principal, pero claro, cada vez salen más nombres. Ahora también se está hablando de Jürgen Klopp, y también hay que ver qué pasa con Ancelotti, porque aunque parezca que va a ser 100% su última temporada y los medios lo estén dando prácticamente por hecho, cuidado, porque yo no lo veo tan claro. Creo que Florentino tiene bastante confianza en Ancelotti, y a lo mejor pues no me sorprendería ni mucho menos que finalizara su contrato y que siguiera un año más en el Real Madrid, aunque en caso de que se vaya yo creo que la opción principal sería Xabi Alonso. Creo que es la mejor opción para el Real Madrid junto a Jürgen Klopp, pero creo que Ancelotti no debería de seguir
en ninguno de los casos. Sí que es cierto que a lo mejor se está haciendo algo injusto con él, pero el rendimiento del equipo esta temporada y cómo está manejando las situaciones, yo creo que está bastante evidente que no lo está haciendo de la mejor forma. Veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente en el banquillo del Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero para mí sin ningún tipo de dudas este es el punto más importante de todo por encima de los fichajes.